Personas que lo conocen bien me contaron dos cosas de él. Nunca lo han visto bravo y siempre está sonriente, ya lo están viendo. Es Guillermo Simó. Él nació en España y forma parte del equipo de coordinación nacional de Brahma Kumaris España. En pocos días él estará en Colombia, invitado por Comeva a participar en Exposer. Lleva 38 años de práctica continua, constante, como muy juiciosa de la meditación Raja Yoga. Él es Guillermo, entonces, Guillermo, cuéntanos qué han hecho esos 36 años. Dije 38, pero en realidad son 36 de práctica meditativa en tu vida. ¿Puedes contarnos brevemente como un antes, un después, un hoy? Pues bueno, ante todo saludos. Estoy muy contento con la invitación de que me da la oportunidad de venir a Colombia y compartir. Y respecto de la pregunta, este tiempo de práctica de meditación, y no solo es, realmente no es solo práctica de meditación, sino adoptar un estilo de vida más espiritual, realmente ha sido un viaje. Ha sido un viaje desde una conciencia llena de limitaciones y mucho ego, y cómo ver a través del tiempo cómo esas capas de ego, esas capas de falsedad, esas capas de ignorancia, pues se han hecho visibles. Primero, el viaje me permite verlas muy claramente y ver muy claramente todo lo que sobra y todo lo que es perjudicial en mi interior, e irlo soltando, irlo soltando. Y la verdad que el resultado es, sí, sería conectado con ese mayor nivel de calma, de centramiento, de bienestar interior, una conciencia más espiritual. Y también tengo que decir que el viaje sigue, ¿eh? El viaje no se ha acabado, el viaje continúa. Claro, Guillermo. Y en ese ejercicio de ese viaje, cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti poder hacer ese ejercicio de transformación, de renovación, de comprenderte y de conectar toda la práctica de transformación un poco con tantas emociones que seguramente van surgiendo en el momento, ¿no? Desde luego. Es un viaje, sobre todo, yo diría muy interesante y muy, iba a decir intenso. En realidad no es que sea intenso todo el tiempo, pero como muy profundo, muy profundo. La experiencia es que día a día, año a año, cada, cada fase de este viaje, pues hay nuevas experiencias y a veces sí, sin duda, a veces nuevas pruebas. Como decías tú, emociones que vienen. Para mí esas emociones, y eso es algo que profundizaremos estos días en las charlas y en las actividades, esas emociones tienen mucho que ver con el ego, ¿eh? Es el ego el que es muy emocional. Y hay como una limpieza de esas emociones y esas fluctuaciones y agitaciones internas en el alma. Pero bueno, la verdad que ha sido, estoy como muy contento porque el viaje es fascinante. El viaje a veces tiene alguna etapa o algunos momentos un tanto duros porque tienes que enfrentar o confrontar cosas que no te gustan nada de ti mismo. Puede que sea a través de los demás, pero son cosas de uno mismo que no quieres ni verlas. Y a veces la cosa pues no es tan dulce y armoniosa y bonita como nos gustaría. Por lo menos esta es mi experiencia. Pero eso es un regalo también, porque después de la tormenta viene una calma más profunda. Entonces, forma parte del viaje. O sea que el viaje diría fascinante, interesante y muy revelador. Muchos descubrimientos. Y como decía antes, el viaje continúa. Y a propósito, cuando tú dices, después de toda esta tormenta viene la calma, ¿no? En Cali vas a estar haciendo este tema o compartiendo sobre la arquitectura de la calma, pero yo me pregunto, bueno, arquitectura, entonces pienso bases, estructura, precisión, estética, arte, si se quiere. Em, pero luego si pienso en la calma, Guillermo, entonces digo, bueno, la calma es como un lago sereno, aire fresco.
Entonces, ¿qué es esto de la arquitectura? ¿Cómo es que conectas estas dos cosas de la arquitectura de la calma? Sí, 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 hay que, hay que, hay que clarificar eso. La idea de la arquitectura de la calma surgió de hacer un libro con Vicenç Alujas, que él es catalán, él es sociólogo, psicólogo, él trabaja en un centro penitenciario psiquiátrico y es una persona muy experimentada. Y entre los dos hicimos el libro. Y la idea de arquitectura de la calma era con esta idea de construcción, ¿no? Es algo que vas construyendo. Es un símil o una metáfora de ir desarrollando en esas etapas ese estado de calma estable, un estado de calma natural, duradero, diríamos poderoso. Pero para alcanzar ese estado nos damos cuenta de que hay que ir como construyendo a través de diferentes etapas, hábitos y comportamientos que nos van a ayudar a edificar esa calma interior. Es decir, solo querer la calma no es posible si no empezamos a desarrollar ciertas cosas y desprendernos de otras. Y entonces ahí pusimos el símil de que primero necesitamos unos buenos cimientos. Y los cimientos se basan en la conciencia espiritual, en reconocer la diferencia entre ego y conciencia espiritual. Y también en los cimientos darnos cuenta cuáles son nuestros verdaderos soportes, lo que realmente es nuestro apoyo. Y que muchas veces para el ego son los apegos, las dependencias, también hay que soltar eso. Y eso es como los cimientos. Y luego en un edificio hay que crear la estructura. La estructura son ciertas actitudes, patrones y hábitos que te dan esa fortaleza interior, como por ejemplo estar más centrados en el presente, trabajar los deseos, estar libre de deseos, fortalecer un estado de o desarrollar la capacidad de perdonar y olvidar y otros aspectos que voy desarrollando, ¿no? En el libro. Y luego estaría, por ejemplo, como la fachada o lo que es más visible, que son comportamientos de cara hacia los demás, como pueden ser, por ejemplo, pues una mayor humildad, una mayor capacidad de ser, de tener empatía, de tener compasión, pero que son cosas que tienen que ver con la interacción con el mundo, con los demás, y es una combinación de, como he dicho antes, cosas a desarrollar y cosas a soltar y dejar de alimentar o dejar de nutrir en nuestro interior. Por ejemplo, dejar de compararme con los demás para sentir un sentimiento de valor. Todo eso son cosas que si no las sueltas, la idea es cómo vas a tener calma. Todos estos deseos, compararte con los demás, un intelecto crítico, juzgar constantemente con nuestros pensamientos, todo eso nos quita la calma. Entonces hay cosas que hemos de soltar y hay cosas que hemos de potenciar, como por ejemplo la empatía, la compasión, la apreciación y esas actitudes positivas internas que vamos potenciando son las que nutren ese estado de calma interior. Y entonces al analizar un solo aspecto como es la calma, te das cuenta que implica todo un edificio de trabajo espiritual, de hábitos, comportamientos, valores, cualidades que tenemos que potenciar. Esta era un poco la idea. pues bastante interesante y yo creo que bastante retador, porque imagínate, Guillermo, que cuando uno piensa toda esa estructura tan sólida y con tantos detalles como los que has mencionado, uno dice, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Verdad? Como que, ¿cuál creerías tú como una herramienta o una clave práctica para que las personas puedan empezar, sentir que son capaces de empezar con ese ejercicio y con esa arquitectura, digamos, personal de calma? ¿Cuál sería ese primer paso? Tú has dicho, sí, la conciencia espiritual, pero a veces suena como un poco intangible para las personas. ¿Cómo puede hacerse más tangible? A ver, antes que hablar de una receta o un paso clave para empezar, yo creo que la base, lo más eh, lo más importante en este proceso es hacer una pregunta, hacerse cada uno una pregunta con profundidad y es,
quiero cambiar en mi vida, quiero vivir una vida con más calma, más bienestar interior, en mayor paz en la mente y quiero librarme realmente de esta negatividad, pensamientos negativos, tensión, emociones que me hacen fluctuar. Y hay que darse un tiempo para escuchar la respuesta profunda que venga del alma, porque si no hay una motivación profunda, mi experiencia es que, bueno, podemos dar 1000 consejos, podemos decir 1000 pautas de lo que puedes practicar, hacer o no hacer, pero es como que uno, bueno, se las va manejando todavía dentro de esa conciencia en la que vive. Pero cuando hay un profundo deseo de subir de nivel de conciencia, de vivir la vida desde una mayor paz, un nivel de conciencia más alto, más elevado, más espiritual. Ya sé que la palabra espiritual es intangible y también ahí se puede desarrollar ese concepto, pero básicamente podríamos decir espiritual, uno de los aspectos es más conectado con tus verdaderas cualidades, con tu verdadera naturaleza, con tu verdadera esencia. Entonces, si de verdad tengo esa motivación, ese es el punto de partida. Porque a partir de ahí, lo que tengo que hacer es, bueno, aprender o informarme de aspectos que me van a ayudar y empezar a desarrollar como una práctica y una disciplina y una rutina diaria que me vaya, porque esto realmente requerirá un trabajo profundo, no puede ser algo que hagamos esporádicamente. Tendremos que crear un estilo de vida más enfocado en esta transformación que nos vaya acercando a nuestra meta. Y uno de los primeros pasos sería esta meditación en la que sobre todo tengamos como la experiencia muy clara y obvia de la diferencia entre mi conciencia espiritual y ese ego, personaje, conciencia limitada, que es de donde surgen todos los problemas, todos los conflictos, todas las dificultades que experimentamos en nuestra vida, surgen de esa conciencia errónea. Cuando conectamos más con nuestra esencia de calma pura, de silencio, de paz, de armonía, nos damos cuenta que hay una diferencia literalmente del día a la noche. Este es el primer paso y ahí la meditación nos va a ayudar muchísimo. Pero luego hay mucho más, porque luego la vida continúa y tenemos que absorber y practicar todas esas nuevas cualidades o esos nuevos hábitos, comportamientos, actitudes que nos van acercando al objetivo que queremos conseguir. Mm, ok, Guillermo, entonces podríamos decir entonces que este ejercicio significaría un poco algo así como que hay que hacerse una pausa, ¿no? Cuando muchas veces, y la pausa pues conectada con la meditación, pero muchas veces las personas piensan que la meditación es una receta mágica y que van a ir a Cali o a Medellín o a Bogotá a escucharte y ya van a salir como con todo eso listo, ¿no? Entonces me gustaría un poquito que exploraras este ejercicio o esta práctica meditativa, si, como aclararla, porque también muchas veces hay esta creencia, ¿no? Que si yo me pongo la mente en blanco y me quedo aquí quietecito, eso es, pero de pronto no tengo tanto tiempo para quedarme quietecito, ¿no? Entonces, que pudieras explorar un poco cómo es esta herramienta de la meditación en el ejercicio de una mayor espiritualidad y de ir abandonando el ego. Hay que también clarificar que meditación es un concepto muy amplio que tiene diferentes escuelas, diferentes tipos de meditación. Y yo estoy hablando de una meditación específica que se llama meditación Raja Yoga, así como hay meditación de mindfulness, meditación budista, meditación trascendental, meditación con visualización, meditación zen. Hay montones de tipos de meditaciones. Todas ellas comparten unos elementos en común y es que se practican poniendo atención al presente y alguna práctica o algún foco de concentración en la mente o en la atención nos enfocamos en algo. Pues, por ejemplo, mindfulness se enfocará en la respiración, en sentirse presentes y diferentes meditaciones a trascendental te enfocas en repetir una especie de mantra o frase para romper ese diálogo de los pensamientos. Hay diferentes prácticas, diferentes ejercicios.
pero es un entrenamiento de la atención y de la mente, siempre. Y en meditación Raja Yoga, además, introducimos elementos de lo que llamamos conocimiento espiritual. Y ahí es abrirnos a experimentar pues la idea de que somos algo más que esta forma física, que este cuerpo físico con el que estamos tan identificados, sino que hay una energía espiritual. No solo hay una energía espiritual, sino que yo soy esa energía espiritual. Llamémosle ser espiritual, llamémosle el alma, llamémosle conciencia. Son todo nombres para definir ese ser consciente que yo soy y que mi naturaleza y esencia verdadera es paz. A partir de aquí creamos unos pensamientos en los que concentrarnos y enfocar la mente, tan sencillos como soy un ser de paz, por ejemplo, mi esencia es la paz. Son pensamientos para experimentar, pensamientos para llevarnos a la experiencia, no son para repetirlos como un mantra, sino para darnos espacio, permitir silencio en nuestro interior y entrar en la experiencia de esos pensamientos. Por supuesto, hay muchos otros aspectos, pero digamos que la meditación Raja Yoga se centra en usar la energía de la mente y los pensamientos para concentrarnos y enfocarnos y así ir conectando con experiencias de un estado mental pues más sutil, pacífico, más profundo. Y la práctica es sencilla, pero lo que se requiere, como decías tú, una receta mágica. Yo pienso que sí, que la meditación es mágica, pero es mágica cuando tomas la poción mágica la has de tomar cada día. Y si puedes varias veces, mejor. Entonces la magia surge efecto. Pero no esa magia instantánea que muchas personas a veces esperan, que con un chasquido de los dedos ya de repente eres un ser espiritual de paz. Pues no sucede así, no sucede así. Tenemos que irlo cultivando, tenemos que desarrollar nuestro jardín interior. No es difícil, pero lo que requiere es esa constancia, requiere esa regularidad. Fantástico. Una última cosa, Guillermo. Y, por ejemplo, esto que estamos hablando suena muy bien, ¿verdad? Suena muy atractivo, pero ¿cómo esto puede ser posible emergerlo o practicarlo cuando estamos en situaciones o en circunstancias caóticas o conflictivas? ¿Cómo lograr que realmente esa práctica sea una realidad tangible y visible en mi día a día? Bueno, yo diría, siendo realistas, que en situaciones caóticas o conflictivas es el momento de comprobar el resultado de mi práctica. Pero es difícil practicar meditación y absorber estos pensamientos en medio del caos y las complicaciones. Justamente una práctica que recomendamos es levantarnos temprano por la mañana, que es cuando todo el mundo está, muchos están dormidos todavía o hay mucho más silencio en la atmósfera, en el ambiente, cuando todavía no hemos empezado con el ruido y la actividad del día, y entonces acumular ese poder de la mente, esa experiencia. Ciertamente es en el silencio, en la quietud, donde nutrimos nuestro ser espiritual con la práctica de la meditación, y luego es en las situaciones de caos y de conflicto y de los problemas que nos vienen en el día a día, que es donde comprobamos el efecto de la meditación. Dudo que sea fácil para nadie practicar en esos momentos. En esos momentos es el momento un poco del examen. Quiere decir que uno puede observar si lo que ha acumulado dentro le está funcionando ahora y es capaz de estar más tranquilo, más desapegado, más estable, en medio de todas esas situaciones agitadas, ¿no? Entonces, la práctica sí, necesitamos un cierto nivel de quietud y de tranquilidad para... Y hemos de buscar esos momentos del día donde esto sea posible. Pero también hay que decir una cosa. Tenemos el caso de la guerra de Ucrania actualmente, donde tenemos centros de Brahma Kumaris y donde las personas que están allí siguen practicando la meditación. Y aunque están en guerra, que es una situación extrema, ellos siguen con su práctica, siguen invitando a la gente a meditar y de hecho están meditando más que nunca. O sea que no importa en realidad cuán extremas sean las situaciones, siempre podemos encontrar la forma de seguir con nuestra práctica. Perfecto. Pues quisiéramos conversar muchísimo más, pero, pero creo que esta es una conversación breve y es una invitación para que ustedes que están viendo esta conversación puedan
tener una idea de qué es lo que van a poder encontrar, bien sea en Cali, en Bogotá, en Medellín, y que puedan tomar el máximo beneficio de algunas de las experiencias que Guillermo Simón trae para nosotros en esta gira por Colombia, que dentro de poco ya está. Desde el 3 de octubre estaremos teniendo la dicha y el honor de tener a Guillermo Simón como nuestro invitado. Así que aprovechenlo, disfrútenlo y que sea lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Dora. Hasta pronto. Hasta pronto.